saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy con un único invitado, don Aurelio Sastre, presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Cantabria y contertulio habitual de esta casa. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, pues hemos tenido unos magníficos datos de empleo en Cantabria que hay que destacar. Es verdad que el sector servicios en este verano en el que había tantas ganas, tanta necesidad vital de salir a la calle, y desde luego la hostelería está funcionando, y esto repercute de manera importante en un lugar como Cantabria, tan apetecible en el sector servicios, y eso hay que decirlo así de claro y debemos de alegrarnos por ello. Sin embargo, no todas las noticias son buenas, porque mientras esto ocurre, otras empresas de carácter más estructural que generan un empleo y han generado durante las últimas décadas, en este caso durante más de 100 años, 117 años, en el sector de la obra civil y de la construcción, con una seriedad tremenda, desaparecen. Me refiero al cierre de la empresa Ruti, que la dirección ha tenido que tomar esa decisión ante la imposibilidad de cumplir el convenio de acreedores tras el concurso ya del año 2013. Es verdad que esta empresa venía con numerosos problemas, pero ha llegado a un punto la situación en la que ya, a pesar del esfuerzo personal de la familia, de los propietarios, se ha hecho imposible. Todo ello nos muestra cómo desaparecen empresas centenarias, empresas con mucha solvencia en Cantabria, y queda más un empleo no estructural, un empleo precario, un empleo por épocas, que evidentemente no tiene el mismo poder salarial ni la misma estabilidad para la situación de las personas que trabajan en estas empresas. Don Aurelio. Bueno, esto es cierto, ¿no? Estas empresas, en fin, que tenían además una infraestructura importante, que han sido importantes en la región, pues poco a poco, como bien comenta usted, van cayendo. No han podido superar esa crisis que se inició en el año 2008 y ahí seguimos. No se buscan soluciones para estas empresas. Yo he comentado con frecuencia la importancia que tiene para este tipo, todas estas empresas que además tienen un empleo de calidad, porque hay ingenieros, hay arquitectos, en fin, es el mismo peón que trabaja en estas empresas tiene unos salarios más altos que los que se producen en otros sectores como la hostelería, y el que estas empresas vayan desapareciendo es una pérdida enorme para la región. Y aquí sí que tiene también mucho que ver las formas de actuar de los gobiernos de la autonomía. La autonomía debería considerar un poco tener alguna especial atención con respecto a estas empresas locales, que son empresas, puede que no tengan la dimensión de otras de ámbito nacional, pero que también tienen derecho a la vida y se tienen que mover siempre con subcontratas, ¿no? Es decir, se lo dan a las grandes, la grande busca a estas pequeñas y arréglatelas como puedas. ¿Por qué? Pues porque las grandes tienen gestores, tienen gente con mucha influencia, con mucha capacidad de acceso a la administración, y consiguen contratos que estas pequeñas no consiguen. Ahora aquí hemos tenido un ejemplo que a mí me parece que va en esta misma línea, como es lo de la instalación de la protonterapia. Aquí los arquitectos locales han protestado porque se ha dado en un solo grupo para hacer la concesión de estos trabajos relacionados con la protonterapia. Todos los trabajos, incluidos los diseños, los estudios técnicos y demás, se han dado todos a una empresa. Y los arquitectos de Cantabria decían que se podían haber repartido perfectamente estos contratos. En pequeños lotes. Y haber dado en pequeños lotes y en lotes independientes, porque a veces no tienen mucho que ver la obra o la adquisición del equipo y la instalación del equipo, a lo mejor con la redacción del proyecto. Entonces hay arquitectos que tienen también derecho a participar. Son pequeñas empresas que no pueden participar en el concurso para toda la obra, pero sí que pueden trabajar en todos esos proyectos.
lo han denunciado, porque además la ley parece que va en esta misma dirección, lo han denunciado y el gobierno está encantado porque ha ganado ese pleito. A mí me parece que es lamentable que estas cosas se produzcan y que estos arquitectos se hayan quedado sin trabajo, pues porque se ha dado todo a una gran empresa que luego a lo mejor se lo va dando a estos arquitectos, pero siempre en unas condiciones más precarias, ¿no? Entonces, lo que quería decir con esto es que hoy la comunidad autónoma puede hacer mucho por estas empresas pequeñas y medianas y no basarse sola y exclusivamente pues en lo que hoy estamos, en el turismo y en la hostelería. No, y a nivel global este es un problema, ¿no?, que por supuesto supera la comunidad autónoma. Es decir, estas grandes empresas constructoras, que yo no tengo nada en contra de ellas porque crean empleo, etcétera, y además algunas de ellas trabajan fuera con un gran nivel, por lo tanto no tengo nada en contra de ellas, pero sí tengo que decir que muchas de ellas están fuertemente apalancadas, porque para eso los bancos ya son un problema, y entonces ¿qué pasa? Tienen créditos, si no ilimitados, casi, cosa que a las pequeñas, ¿no?, a ser un problema para los bancos, deja de serlo para la propia constructora. Entonces, evidentemente estas empresas tienen muchos más recursos a la hora de financiarse, que es la clave, y van a los concursos a nivel nacional, etcétera, y luego miren las subcontratas. Las subcontratas están bien si la ley se cumpliera plenamente, es decir, unos costes estándar valorados para que no se arruine al que hace la subcontrata. Claro. Evidentemente tienen que salir los números a todos. Si la derrama del dinero que se paga por parte del Estado o la empresa que saque a concurso, etcétera, da para todos, es una maravilla porque se reparte el dinero, hay beneficio para todos, que es lo que debe de haber. Lo que no puede ser es que el margen se le lleven unos y otros ya trabajen fuera de márgenes. Esto es un problema de las últimas 2 décadas o quizá más en España, que se ha ido acentuando con la globalización, y que eso solo tiene una solución legislatoria muy potente. Debiera de estudiarse, no una legislación que evidentemente coarte nada, porque debemos de jugar con la libertad, pero sí que vigile los abusos que se pueden producir. Y también otra cosa, don Aurelio, las bajas temerarias cuando se van a esos concursos. Por supuesto. Porque no se podría adjudicar nada, debiera de hacer por debajo de los costes reales, y a veces se producen, no digo en Cantabria, en toda España, adjudicaciones que luego tienen que revisarse. Lo que hacen es paralizar la obra, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, hoy es que la verdad es que yo creo que debería haber mucha más limpieza a la hora de hacer todas estas cosas. A veces, estos presupuestos temerarios que se hacen para obras, muchas veces están pactados con los gobiernos, porque lo hacen de manera de dárselo a algún amigo y luego ese amigo no tiene ningún inconveniente en pues acomodar los costos a la realidad, pero de momento ya se han llevado los concursos. O sea, quiero decir que hay demasiadas trampas en la administración a la hora de hacer estas cosas. Y en cuanto al apalancamiento, pues es cierto, estas son pequeñas empresas que prácticamente todas tienen deudas con la Seguridad Social, deudas con Hacienda, tienen deudas con los bancos, y son empresas que luego no pueden acceder a ninguno de los beneficios y de las subvenciones y de las ayudas que pueda haber, porque esas deudas se lo impiden, ¿no? Entonces, esa es la situación en la que se ven empresas, pues como esa empresa de tantos años, como es Arruti, y como ha habido otras que han ido cayendo. Bueno, vamos con otro tema, y tenemos que el gobierno ha descubierto el Mediterráneo, el gobierno de la nación, y dice que va a poner impuestos a las eléctricas y a los bancos, y que además va a prohibir por ley que se repercuta al cliente, cosa que ha puesto de los nervios al Banco Central Europeo, que lo va a impedir, porque no deja que los bancos puedan entrar ni siquiera en pérdida ni menos rendimiento, porque lo que necesitan ahora mismo, la situación sobre todo de la banca, es una rentabilidad mayor. Luego, ¿alguien se cree que en un negocio, sea el que fuera, en esto, y yo no estoy defensor de los bancos ni de las eléctricas, pues no, pero uno tenga un negocio para perder dinero?
Porque claro, es que estos señores del gobierno se olvidan de una cuestión. Los bancos me parece que tienen, no sé si del pie, entre los bancos y las eléctricas, pueden tener del pie de 11 o 12 millones de accionistas. Fíjese la cantidad de personas que afectaría a todo eso. Pero es que no solo eso, fondos de inversiones que tienen de jubilaciones, etcétera, etcétera. Estos señores se creen que pueden intervenir en la economía como si esto fuera la Rusia de los 40, y que les puede salir caro. Claro, es todo un mensaje que saben que no se va a cumplir. Y dice, y además pondremos por ley que no lo puedan repercutir. Oiga usted, pero esto primero, esto es inconstitucional, vamos, de tomo de roque seguro. Y segundo, en este caso el Banco Central Europeo no les va a dejar hacerlo. Y en tercer lugar, si un banco o una eléctrica quiere meter sottovoce una subida para que los números presupuestados salgan, van a salir. Esto es como el que ha descubierto el Mediterráneo en el siglo XXI. Es algo tan absurdo. Yo creo que el gobierno, sí, creo que tiene que, yo doy por hecho y por supuesto que tienen que estar en el gobierno personas inteligentes y que conocen la vida real, tienen que saber que hoy los bancos te pueden poner cualquier comisión sin que eso tenga ninguna consecuencia. La prueba está en que cada uno pone las suyas. Unos cobran una cantidad por una tarjeta, otros cobran otra. Y además, como las vinculaciones con los bancos hoy pues son reales y son a veces difíciles de romper, pues aunque a usted le suban y le pongan 20 euros por no sé qué comisión, 5 euros por cualquier operación que haga, un talón del propio banco que usted ingresa y le cobran 5 euros, le pueden poner 7 y no va a pasar absolutamente nada, ¿cómo los bancos no van a repercutir eso? Porque además, mire, para el ciudadano, las eléctricas, pongamos que un ciudadano normal, ahora con estos incrementos de luz, paga pues el incremento de la energía, paga 300 euros. El 1 o el 2% son 5 o 6 euros en la factura de la luz. Es decir, ¿quién va a impedir que esos señores que hacen la factura de la luz, en vez de 300 euros, le pongan a usted 306? ¿Cómo va a controlar eso ningún gobierno? Ellos tienen que saber perfectamente que eso es incontrolable. Lo que pasa es que no lo pueden decir. Pero es que es muy bonito quedar, vamos contra las eléctricas, claro, no pueden, ante la persona que no lee, que solo escucha la misma caja tonta de siempre. Eso va orientado para la gente, para el pueblo, para el ciudadano, porque los gobiernos tienen la idea de que somos idiotas. Exacto. O sea, todos los ciudadanos sabemos que eso va a ser repercutido en cuanto el banco quiera. Y no pueden decirle al banco, hombre, no se preocupen porque el ciudadano, usted va a poner lo que quiera y no se va a enterar. Eso no se lo pueden decir, pero ellos lo hacen. Entonces estamos en unos gobiernos que consideran que el ciudadano es idiota, como el ciudadano lo estamos tragando todo lo que nos hacen. Esta semana ha presentado los números, por cierto, muy buenos, Iberdrola, una gran eléctrica. Bien, los números son buenos debido al beneficio exterior de lo que otros países que tienen Inglaterra, Australia, Estados Unidos, y en España peor. Es decir, el margen de las empresas en España. ¿Alguien se cree que si esto sigue así, estas empresas no pueden empezar, en vez de consolidar las cuentas en España y pagar impuestos en España, a través de dividir la empresa, trocearla y poner diferentes sedes sociales? Lo pueden hacer mañana mismo. Y nos quedamos absolutamente sin nada. Este es el desconocimiento de esta gente que nos gobierna, que es un infantilismo, o yo sí quiero pensar que infantilismo, porque de lo contrario sería temerario, sería para juzgar, de juzgado de guardia. Es decir, mañana Iberdrola o mañana los bancos cogen y se llevan la sede a otro sitio, no incluso la sede general, o parcelar, es decir, crear Iberdrola Reino Unido, Iberdrola Australia, Iberdrola tal, cada una, no consolidar las cuentas, lo pueden hacer perfectísimamente. Esto es un auténtico engaño, un engaño más de esta sociedad de políticos que se dedican al engaño y a la mentira, como casi de forma profesional, tomando a los ciudadanos, como usted dice, por tontos. Sí, las empresas en estas circunstancias, sean eléctricas o esto, que generalmente tienen buenos gestores. Tiene el caso de Iberdrola con
y la primera de las primeras empresas en Estados Unidos, con todas las enormes inversiones que está haciendo. Tienen buenos gestores, ¿verdad? No les preocupan demasiado estas cosas que hace el gobierno. Lo que pasa es que, bueno, está en su cultura tener que responder a ellas, protestar, pero vamos, no les preocupa en absoluto, porque efectivamente hoy tenemos la libre circulación de empresas, la libre circulación de capitales, que lo defiende Europa. Ahora mismo hay una cosa que aquí comentamos, y es que el gobierno, cuando quiere implantar o imponer una norma, dice, es que lo manda Europa. Vamos a ver, ponen las que quieren, las que les interesa, las que no les interesa. Europa, por ejemplo, ahora han limitado el pago en metálico hasta un cierto nivel, que me parece que está en 1.000 euros, ¿no? Lo han limitado máximo. Europa ya ha llamado la atención y ha varias dicho veces, que menos de 10.000 euros no puede ser, porque nos estamos moviendo pues con unas cifras que hoy ya no son tan importantes, ¿no? Bueno, pues esto no lo cumplen, y en cambio hay otras normas. No, esto no lo podemos hacer porque Europa, o sea, se escudan mucho en Europa, y es por esta idea que tienen de que el ciudadano prácticamente lo acepta todo, ¿no? Publicaba esta semana el diario económico El Economista que se prevé reducciones de la actividad de algunas empresas en un 20% de la industria de España por el problema del gas. El problema del gas es un problema creado por la propia Unión Europea, como la propia crisis, es decir, la Unión Europea toma un partido desaforado con Estados Unidos y comienza a dar sanciones a diestro y siniestro a Rusia. Pero luego se extraña a estos señores que están callados, la señora von Leyen, el señor Borrell y compañía, de que lógicamente Rusia puede reaccionar. Entonces han metido a Europa en una crisis económica, como la metieron en la de las vacunas, con una cantidad de engaños tremendo, y han metido a España y el resto. No solo con la cuestión climática, cercenando derechos y empobreciendo al pueblo, sino que ahora es con el tema del gas. Yo creo que esto lo que merecería era una respuesta por parte de los ciudadanos ante estos personajes que nos van a llevar contra la costa. Como diría yo, creo que este es un barco sin patrón cerca de la costa. Bien, pues esto es lo que puede pasar en el próximo trimestre. Y solo hay un responsable, no es Vladimir Putin, que puede ser responsable de otras cosas, que es un señor muy malo, ya lo sabemos, sino los ínclitos señores de la Unión Europea y sus gobernantes, que evidentemente no se han preocupado del bienestar de los ciudadanos, sino de obedecer a intereses lejanos. Don Aurelio. Bueno, la Unión Europea es una burocracia que funciona, yo diría que muy ensimismada, funciona para sí misma. No tiene más que ver ustedes quiénes son los personajes y la gente, las personas que integran el gobierno de Europa. Son generalmente aquellos que estorban en la política nacional, los están mandando a todos para Europa. Tenemos aquí el caso de Borrell, un hombre muy cuestionado ya aquí en España, prácticamente jubilado de la política activa, y más que en la política ya estaba asesor en la empresa como Abengoa, que ahí tuvo bastantes problemas. Información, información, efectivamente. Información vender o recomendar vender acciones privilegiada, sabía, que supuso que la Comisión Nacional del Mercado de Valores le metiera una multa importante, no sé si de 100.000 euros o de no sé cuánto. Por cierto, que eso debiera de haber sido suficiente para que este señor no ocupara ningún puesto en la Unión Europea. Y cuando se atiende a las razones por las cuales fue recuperado Borrell, fue sencillamente porque hizo un discurso absolutamente falso en el que no creía con respecto al catalanismo. Se oponía al catalanismo de ruptura con España, hizo unos discursos muy espectaculares, tal. Y, hombre, Sánchez dice, tenemos un anticatalanista ahí, vamos a traerlo y recuperarlo. Hoy es el más catalanista de todos, Borrell, y por supuesto Sánchez, porque vemos cómo están dando todo aquello.
decía, para no perder el hilo, ¿no?, de lo que veníamos hablando, el gobierno de Europa es un gobierno de incompetentes y eso lo estamos padeciendo todos los países. Si las cosas cambian o pueden ir cambiando, es porque los países y los gobiernos de los países empiezan a tomar cartas en el asunto y empiezan a enmendar la plana al propio gobierno de la Comisión de Europa, ¿no? Hoy lo estamos viendo pues ya sobre todo con los países del norte. Y vamos a ver el mes que viene lo que pasa con Italia, que es muy posible que pegue un giro en sus políticas y eso haga temblar a la Unión Europea. ¿Qué falta le hace? Si es que el problema de la Unión Europea es que sacudirla para que caiga la fruta que está madura, que no funciona y que es así. Tienen en este sentido que reaccionar. Porque yo creo que llegan tiempos muy complicados. Ahora, por ejemplo, con la subida de los tipos de interés que se están produciendo cada día. Aquí ha habido ya un incremento notable de un 0,50, pero a ver, en septiembre y octubre otros 2. Hemos visto que en Estados Unidos esta semana también un 0,75% de aumento. Por segundo trimestre en decrecimiento, es decir, que ya está en recesión. Ya está en recesión. Ahora ya está en recesión Estados Unidos. Bueno, Biden es otro personaje que puede ser amortizado antes de acabar su legislatura. La ventaja que existe en esas democracias más maduras, más consolidadas y de mayor calidad que la española es que cuando un gobernante no funciona, automáticamente lo ponen en la picota y tiene que irse o lo echan. Es el caso del Reino Unido, donde en Inglaterra, que ahora se ha tenido que ir el Boris Johnson, o el caso, lo que puede suceder en Estados Unidos, que además es su si consiguen propio, llevarla a un tribunal médico, que están en ello los republicanos, para que le hagan un análisis de cómo está esa persona pero que le cuestionan también los propios demócratas. Bueno, porque saben que la ventaja, o sea, lo que tienen esas democracias, no como pasa en España, es que su propio partido, quien cuestiona al líder, cuando ven que ese líder está perdiendo el norte, ¿no? Cosa que no sucede aquí en España. Y y luego si lo trasladamos a las regiones, don Gervasio, pues tendríamos mucho que decir, ¿no? Y quien va un paso por delante aquí en España, y que es valiente y que desde luego es una líder, yo tengo que decirlo, es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Recogía, creo que ayer, antes de ayer, el diario digital Hispanidad, se le recomiendo, que ha dicho verdades como puños. En referencia a la Agenda 2030 ha dicho: lo único que hace es imponer y transformar gobiernos que no atienden los problemas verdaderos. Lo único que hace es reorientar fondos y especialmente algunas políticas en un sentido ideológico. Totalmente. Es decir, está dando en la clave. Me alegro muchísimo porque esta es una idea que no está muy mantenida por su partido, pero que ella va por delante y les va a marcar el paso, porque esta es la realidad de lo que está diciendo. Y me encanta su sensatez y valentía. Va siempre 2 o 3 pasos por delante del resto de los líderes políticos de este país. Es cierto, la Agenda 2030 ha puesto en primera línea problemas creados absolutamente de una forma artificial. O sea, no son problemas que estén en la mente y en la idea de los ciudadanos, que tiene otros mucho más inmediatos. Entonces, la Agenda 2030 le habla del feminismo, de un ecologismo... Con unas grandes palabras, si uno no profundiza, parece... De una alimentación que quieren ellos hacer a su manera. Y es que la Agenda 2030 está en la línea de estos gobiernos totalitarios que quieren administrar toda la vida y todos los movimientos de la gente. Se han apoderado de todo. Se han apoderado de la educación, de la biología, de la lengua, de la Real Academia. Quiero decir que hoy ya hay que hablar, como ellos dicen, que hay que hablar. Y del pensamiento, ahora quieren controlar el pensamiento de las personas. Entonces, lo que pensamos cada uno. Estamos en unos sistemas que no se pueden sostener, don Gervasio, porque eso es querer ponerle puertas al campo, ¿no? Pero bueno, pero costará moverlo. Y la Agenda 2030 va en esa dirección. Ahora mismo, yo ya lo he dicho aquí 2 o 3 veces, dicen que para enero los coches de más de 20 años ya
ya no pueden entrar en ciertas zonas de la ciudad, ¿no? Pues habrá que oponerse, habrá que hacer grandes manifestaciones y habrá que decir, señores, ustedes pueden legislar en un despacho sin tener ni idea lo que quieran. Y que han perdido el norte en el sentido, llevan tantos años en la política, viviendo de la política, que han perdido el contacto con la vida real. Los problemas que ellos ponen ahí en candelero no son los problemas reales de la gente. Y luego hay otra cosa que es fundamental. Es que tienen unos tipos de ingresos, de remuneraciones por su trabajo y por esto infinitamente superiores al ciudadano medio. Cualquier político, por mediocre que sea, tiene unos ingresos que son el triple de un ciudadano normal. El triple o cuádruple, que un profesor, o sea, que un maestro, que debía de ser bien pagado y también exigirle en su formación, por cierto, las dos cosas. Maestro tiene que cumplir y si no cumple lo tiene mal, porque tiene muchos controles, ya no solamente de quienes son sus jefes, sino de las familias, de la gente, de los chavales si no aprueban. Y tienen que estar bien remunerados, y luego exigirles las dos cosas, mejor pagados, porque no están bien pagados, como la medicina, como los médicos, también exigir, sí, pero también pagarles mucho mejor. Pero aquí vemos que es la clase política. Ya el próximo viernes, si Dios quiere, tenemos un documento gráfico de imágenes, cómo se ha mentido en el mundo sobre las vacunas. Tenemos una serie de declaraciones de importantísimos personajes de la vida pública mundial, de hace un año y pico, lo que decía. Y ustedes, una vez que lo hayan visto, van a ver lo que sucede ahora. Y van a ver cómo la mentira es el guión preferente de la clase política mundial. Oye, no quiero que relucir España, cuando me interesa mucho la información de fuera, desde siempre, y digo que el problema de España no es único, de verdad, en fuera están las cosas tan mal como aquí, pero tan mal moralmente, éticamente, etcétera. Francia, Estados Unidos, que es... Este señor Biden es el desastre mayor, es un fraude. No hubo fraude en las elecciones, eso yo no lo sé. Hubo fraude engañando de que esa persona estaba cognitivamente en condiciones, y no lo estaba, ya no lo estaba entonces. Luego eso es un fraude que ha sido ocultado por el Partido Demócrata y por los grandes medios internacionales. Y es como si, con todo el respeto a su persona, que es una persona ya anciana, es como si ponen allí pues un espantapájaros, permítame la impresión, que no sabe lo que dice cada día, ni qué día es, ni qué hace, ni qué puede, pero que es que eso es así. Si en plena campaña ya hace 2 años, un día me dice, ¿dónde estoy hoy? Lo dijo en público. No sabía dónde estaba. Se vuelve a saludar. Eso los ciudadanos de Europa, del mundo, tienen que saberlo. Es un fraude en toda dirección. Bueno, pues con esto nos vamos, porque vamos a seguir comentando lo que otros no cuentan. Eso sí, siempre con respeto, pero no nos vamos a callar absolutamente nada de lo que podamos estar confirmado. Don Aurelio Sastre, muchas gracias. Gracias. A ustedes, paz y bien.